Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un video más de QSR Lab, el laboratorio en las redes sociales en donde aprenderás a hacer investigación social. Por si todos los problemas que llegan a enfrentar estudiantes de posgrado relacionados con las decisiones académicas, con la comunicación con sus tutores y tutoras, con el aislamiento, entre otros que hemos revisado en videos anteriores. Más allá de las obligaciones del posgrado en sí mismo, algunas personas llegan a experimentar situaciones de acoso, bullying y discriminación. En una encuesta publicada por la revista Nature en 2019, en la cual participaron más de 6.000 estudiantes de posgrado de diversas regiones del mundo y de las diferentes áreas de conocimiento, se señaló que el 21% de quienes respondieron señalaron haber sufrido eh, bullying principalmente de parte de sus supervisores. Es preciso mencionar que las mujeres se enfrentan con mayor frecuencia estos problemas que los hombres, pues 25% de las participantes señalaron este tipo de discriminación en comparación con 16% de los varones. Como puede verse aquí en la segunda gráfica, la discriminación por razones de género fue la principal forma de discriminación, seguida por la motivada por la raza. También aparecieron formas de discriminación en función de la edad, la religión, vivir con discapacidad y en función de la orientación sexual, así como situaciones de acoso sexual. Y entre las personas que mencionaron haber sufrido alguna de estas formas de discriminación, el 57% de ellas señaló que no se sentían capaces de discutir su situación o pedir ayuda por miedo a tener más repercusiones personales o por observar la gran impunidad que tienen este tipo de situaciones, debido, por ejemplo, a las conexiones que pueden tener los académicos con las autoridades. Em, Aunque incluso en los casos en los cuales existen mecanismos de denuncia efectiva, no siempre pueden resultar en la solución definitiva. Por ejemplo, en una universidad en los Estados Unidos, una mujer que fue acosada sexualmente por uno de sus profesores denunció la situación. El profesor fue removido de su cargo, sin embargo, luego de ello, la estudiante sufrió bullying ahora de parte de sus compañeros varones, quienes la culparon de haber interrumpido su curso. Así, no es de extrañar que los problemas de salud mental afecten más a las mujeres estudiantes de doctorado, quienes tienen 34% más de posibilidad de sufrir angustia psicológica y 27% más de probabilidad de sufrir trastornos psiquiátricos. Si a esto añadimos el problema de la naturalización de estos problemas, es un problema bastante importante, pues se llegan a invisibilizar estas situaciones de injusticia, tanto da parte de asesores autoritarios, asesores acosadores, la colusión con autoridades universitarias, la idea de que pues así son las cosas y no van a cambiar en un lapso corto, la reproducción del mismo trato que las personas sinodales vivieron durante su formación y ahora nada más las reproducen hacia abajo cuando se encuentran en una situación de poder, entre otros aspectos, permiten una perpetuación de estos problemas. También se puede ver una naturalización de parte del mismo estudiantado. Por ejemplo, en algunos foros en línea fue posible leer ante experiencias negativas como las descritas aquí, que compartían algunas personas en estos foros, recomendaciones de otros estudiantes que les mencionaban la necesidad de aguantar, la idea de que así son las cosas, la idea de que no se quejen. En otras palabras, le recomendaban someterse a los deseos de sus tutores o tutoras si es que, por ejemplo, se querían graduar a tiempo, si querían continuar con su beca, si deseaban terminar el posgrado incluso. Era necesario para ello obedecer, por ejemplo, a todas las correcciones que se les pidieran, no cuestionar estas violencias y quizás esperar a un postdoctorado para poder realizar las investigaciones en la manera en la que ellos o ellas deseaban. En este sentido, las palabras usadas para describir el proceso de posgrado incluyen quienes sobrevivimos estábamos solos y solas y desorientadas. Esto supone muchos problemas porque estamos pensando el doctorado como un proceso potencialmente mortal en función de supervivencia. ¿Por qué lo estamos midiendo o por qué no estamos cuestionando estas estructuras o estas situaciones que se encuentran naturalizadas?
Esto lleva a tener una serie de consecuencias importantes de parte del alumnado que impactan directamente sobre su salud mental. Al momento de estudiar qué significa o cuáles son los criterios de calidad de un posgrado, desde luego que es importante voltear a ver hacia la efectividad y calidad de los programas, los porcentajes de personas graduadas, los porcentajes de deserción, pero muchas veces es más importante, sobre todo para estos últimos, quienes están abandonando sus estudios, saber qué es lo que las llevó hacia ahí. Las cargas de trabajo, depresión, ansiedad, situaciones de bullying académico justamente. Eh, si es que están sufriendo en sus programas de posgrado, es necesario saber por qué y hacer algo al respecto. Existen diversas investigaciones, aunque en realidad no son demasiadas, que abordan este tipo de problemas. Eh, y el objetivo de estas investigaciones es hacer visibles situaciones que muchas personas podrían pensar que les son exclusivas, que les son únicas, pero tan solo el hecho de que estudiantes sepan que otras personas a su alrededor se pueden sentir como impostores o impostoras, que sientan que sus niveles de satisfacción hacia sus posgrados también disminuyeron drásticamente una vez que entraron y se enfrentaron ante este tipo de situaciones, pues al menos personas en futuras generaciones podrían prepararse para ello. Pero más importante, podría ser un puente para establecer redes de apoyo y así un inicio para empezar a cambiar las cosas. Todos estos problemas se relacionan en gran parte con que no sabemos qué esperar al inicio de un posgrado. No se nos habla de los aspectos más allá de la ciencia. Antes de comenzar, no sabemos, además de nuestras investigaciones, tenemos también que preocuparnos de conectar con otras personas, de comunicar nuestras investigaciones, de relacionarnos con otras personas, tratar con nuestros supervisores y supervisoras, balancear todos estos problemas entre el trabajo, la familia, los tiempos libres, los descansos, los trabajos de cuidado y además toda una situación de pandemia que tenemos aquí afuera. Entre muchas otras cosas que obviamente no se especifican en las convocatorias de posgrado y no tenemos manera de saber sobre ellas hasta que nos enfrentamos directamente. Además, en muchas universidades no se tienen mecanismos importantes para la atención de problemas de salud mental como estrés, ansiedad, depresión y otros asociados con el estudiar un posgrado y con todas las situaciones que hemos descrito aquí. Si bien es cierto que debido a la pandemia en algunos lugares se crearon ciertos programas para atender los malestares causados por esta, sigue siendo un asunto pendiente, pues estas afecciones, pues debido a que obedecen a cuestiones de cultura, eh, van a anteceden a los problemas generados por la pandemia y van a seguir una vez que esta termine. Las universidades deben trabajar más en el entrenamiento a las personas supervisoras para mejorar su manera de atender y supervisar a los alumnos y alumnas, así como para reconocer signos de alarma ante situaciones que afecten su salud física y mental. Se necesita crear una cultura de apertura que no solo remueve el estigma asociado a los problemas de salud mental, sino que aliente a los y las estudiantes a pedir ayuda. Eh, pues todas estas problemáticas tienen costos importantes en la salud mental de las personas. Algunas de las publicaciones que han abordado el tema hablan de grandes problemas en este ámbito, entre estudiantes de posgrado en particular. Eh, Estas investigaciones señalan altas tasas de prevalencia en problemas de salud mental, principalmente a estrés, ansiedad y depresión, pero también a otros como trastornos del sueño, trastornos alimenticios, alcoholismo, autolesiones e inclusive intentos suicidas. Por ejemplo, una encuesta realizada a finales del año 2020 en Estados Unidos por el Consejo de Educación, el 68% de los rectores de universidades reconocieron la salud mental de los y las estudiantes como uno de los problemas de mayor urgencia, que tiene consecuencias como el abandono escolar. En el caso de este país, oscila entre el 43 y el 68%, que son números bastante elevados. En la encuesta citada, realizada o publicada por la revista Nature en 2019, eh, se señalan tasas de depresión y ansiedad del 33-36% de las personas encuestadas, quienes además señalaron recibir poca o nula ayuda de parte de sus supervisores o supervisoras.
De manera similar, una encuesta publicada por la Organización Mundial de la Salud en 2018 encontró que el 31% de los y las estudiantes de posgrado mostraba signos de algún trastorno mental, como depresión mayor, ansiedad generalizada o ataques de pánico en los 12 meses anteriores a la encuesta. En un estudio realizado sobre salud mental de 3.659 alumnos de doctorado en Flandes, Bélgica, se observó que el 51% de los y las estudiantes sufren de angustia psicológica, es decir, presentan sentimientos o emociones desagradables que afectan su productividad, mientras que el 32% de esos estudiantes se encuentran en riesgo de desarrollar un problema psiquiátrico, siendo los más comunes, una vez más, ansiedad, depresión y estrés. En una encuesta en línea aplicada a 2.279 estudiantes de 234 instituciones repartidas en 26 países, realizada por el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Estados Unidos, encontró que el 40% de los jóvenes presentó tasas de ansiedad de moderada a grave y de moderada a severa en relación con la depresión. Por último, un estudio de 2015, llevado a cabo en la Universidad de California en Berkeley, encontró que 47% de sus estudiantes de posgrado sufren depresión y 10% de ellos había contemplado el suicidio. Eh, Finalmente, una investigación realizada en Australia en 2003 encontró que la tasa de trastornos mentales entre personal académico era 3 a 4 veces mayor que en la población general, lo cual muestra la persistencia de esa cultura luego de los estudios de posgrado. Entonces, nos enfrentamos aquí ante una situación sistémica y muy problemática. Hay que centrar la atención en todos estos problemas que muchas veces tienden a ser naturalizados. No está bien que los y las estudiantes les afecten tanto sus estudios que lleguen a desarrollar depresión. No está bien que se mantenga esta cultura de trabajar hasta el grado de enfermar. Y finalmente, no está bien que los y las académicas, y así como las universidades, se deslinden de esta situación y se coloque como un problema personal, cuando tenemos estas cifras de que incluso la mitad de los y las estudiantes desarrolla estos trastornos en la salud mental o estas afecciones a su salud mental, y aproximadamente una cuarta o una quinta parte de ellos y ellas está sujeto a estas situaciones de discriminación, de agresión, sin contar todos los otros elementos que ya hemos visto a lo largo de estos videos. Finalmente, para cerrar, en el siguiente video abordaremos algunas recomendaciones sobre qué hacer, al menos en lo personal, para tratar de evitar todo este tipo de afecciones que merman la salud mental de los y las estudiantes de posgrado.